Buenas noches para todos, con ustedes su servidor Diego Jiménez. ¿Cómo controlar a una sociedad en su totalidad? Primero tenés que vaciar a las personas, que no tengan clara su identidad, porque una persona que sabe quién es difícil de Para manipular. el día de hoy tenemos el tema del progresismo. Vivimos en una época en la que la palabra progreso suena atractiva para todos, pero nadie quiere ser visto como retrógrado, cerrado de mente o contrario al avance, o simplemente como un anticuado. Y bajo este término se ha levantado un movimiento que se autodenomina progresismo, como si tuviera el monopolio del futuro y de la justicia. Pero cuando uno mira más de cerca, lo que encontramos no es un verdadero progreso, sino una distorsión del orden que Dios estableció desde la creación. El progresismo no es más que una reedición del pecado, que encontramos en los primeros libros de la Biblia, el Pentateuco. El hombre queriendo redefinirse o definirse a sí mismo, apartándose de la palabra de su creador. El progresismo se presenta como el camino de los oprimidos, de las víctimas, como la voz de los que han sido silenciados. Se disfraza de víctima, redundando, apelando al dolor real o supuesto de ciertos grupos sociales. Esa narrativa de víctima es poderosa porque despierta compasión y a su vez despierta una simpatía colectiva. Pero lo que empieza como un reclamo de aceptación termina convirtiéndose en un mecanismo de control. Porque quienes ayer pedían tolerancia hoy se vuelven los más intolerantes. Con cualquiera que piense totalmente distinto, es decir, con cualquiera que no esté de acuerdo con sus ideologías. Lo hemos visto, el que se atreve a levantar la voz en defensa de la verdad de Dios es rápidamente silenciado y etiquetado como intolerante, homofóbico, machista o hasta retrógrado. Esto no es casualidad. Desde el inicio, el hombre rechaza la verdad de Dios, así como Adán culpó a Eva y Eva a la serpiente. Hoy el progresismo culpa a la sociedad, a la tradición, a la iglesia y a cualquiera que defienda un estándar moral absoluto, como lo es la palabra de Dios. Esta victimización no es inocente, es una estrategia para obtener poder. Y aquí vemos lo irónico. En nombre de la libertad, terminan oprimiendo. En nombre de la inclusión, terminan excluyendo. En nombre del amor, terminan imponiendo leyes y normas que nada tienen que ver con el amor verdadero. La Biblia enseña que donde no hay verdades, no hay libertad. Jesús dijo que la verdad es la que nos hace libres, y esa verdad no cambia ni con las modas ni con los discursos políticos. Cuando la sociedad rechaza esa verdad, inevitablemente cae en esclavitud, y eso es lo que vemos. El progresismo promete liberación, promete una libertad, pero genera nuevas cadenas. Se presenta como víctima de discriminación, pero termina discriminando a quienes no comparten su cosmovisión. Se presenta como un camino de justicia, pero al final produce injusticia contra la libertad de conciencia. Pensemos esto por un momento. ¿Cuántos ejemplos no hemos visto de gente cancelada, despedida, señalada públicamente por expresar convicciones que desde hace unos años eran un sentido común? El progresismo se disfraza de víctima, es su arma más poderosa, pero en realidad se convierte en un verdugo. Lo que antes era un reclamo de aceptación, ahora es una imposición cultural. Nosotros somos, ¿qué eres? ¿Una niña? Trans. ¿Estás contenta siendo una niña trans? Sí. ¿Qué significa ser una niña trans? No sé. ¿No lo sabes? ¿Qué creían que eras tú cuando naciste? Era un chico. Era un chico. Y aquí entra un punto clave. Cuando una ideología busca reemplazar el diseño de Dios, inevitablemente se convierte en opresiva. Porque el único que puede dar libertad es el Creador. Cualquier otro sistema produce esclavitud. La estrategia es clara. Primero, generan simpatía con el discurso de víctimas. Después, ese capital moral para imponer leyes.
censurar voces y moderar la cultura. Y en última instancia, quienes no aceptan sus principios son señalados como enemigos del bien común. Así, el que defiende el diseño de Dios para la familia, para la identidad, para la sexualidad o para la sociedad es visto como una total amenaza. De esta manera, el progresismo no solo se presenta como víctima, sino que se convierte a los demás en victimarios, incluso cuando no lo son. Esto tiene consecuencias sociales muy visibles. La libertad de expresión se debilita, la educación se convierte en un campo de adoctrinamiento donde los niños son expuestos a ideologías que contradicen la verdad de Dios, que es la verdad bíblica. Las familias sienten opresión para aceptar lo inaceptable, bajo amenaza de ser señaladas públicamente. Y lo más grave, la fe cristiana se margina, porque confesar en voz alta lo que Dios dice en su palabra se vuelve socialmente inaceptable. Estamos viendo una inversión de roles. Lo que es bueno, lo bueno es llamado malo, y lo malo, bueno. Y eso nos sorprende, porque ya la Biblia nos advirtió de que llegarían esos tiempos. Ahora, pensemos en lo que esto significa espiritualmente. Cuando el hombre se victimiza y busca imponer su propia visión del mundo, en el fondo está rechazando la soberanía de Dios. Está diciendo, yo decido lo que está bien y lo que está mal. Eso fue exactamente lo que sucedió en el huerto del Edén. El deseo de ser como Dios para definir por sí mismo lo bueno y lo malo. Por eso el progresismo no es nuevo. Es la misma vieja rebelión del corazón humano, ahora en un hombre moderno y con un disfraz atractivo. Pero nosotros como creyentes no podemos silenciarnos, no podemos quedarnos callados. Este es el objeto de este video. Debemos desenmascarar esta lógica perversa, mostrando que no se trata de un movimiento inocente que busca justicia, sino de una ideología que quiere redefinir todo lo que Dios estableció en su palabra. Y aquí debemos hablar con claridad. Dios es el creador, y como creador estableció un diseño perfecto. Creó al hombre y a la mujer como portadores de su imagen. Instituyó el matrimonio entre ambos como base de la familia. Estableció parámetros claros para la moral, la verdad y la justicia. Cuando la sociedad rechaza ese diseño de Dios, no progresa, la sociedad se autodestruye. Es importante recalcar que no se trata de odiar a las personas que abrazan el progresismo, sino de amar suficiente como para advertirles que ese camino lleva a la esclavitud y a la muerte espiritual. El verdadero amor no consiste en aplaudir el pecado, sino en señalar el camino de la vida, y ese camino es Cristo, quien nos libera del autoengaño y nos da identidad verdadera. Mientras el progresismo busca redefinir la identidad según sus deseos cambiantes, Dios en su palabra nos da una identidad estable, hijos creados a su imagen, llamados a reflejar su gloria. Cuando entendemos esto, vemos que la victimización progresista no solo es un síntoma de un problema más profundo, sino que lo es: el rechazo de la autoridad de Dios. Y la única solución no está en debates políticos, ni en imposiciones legales, sino en el Evangelio vivo de Jesucristo. Solo Él puede transformar el corazón, derribar el orgullo humano y restaurar la imagen de Dios en nosotros, la imago Dei. El mundo seguirá creando narrativas de víctima constantemente para justificar su pecado, pero nosotros debemos proclamar que hay perdón, libertad y verdadera justicia en la cruz de Cristo. Por eso, al final del día, el progresismo no es un avance, sino un retroceso. No nos lleva a un futuro mejor, sino a repetir la vieja historia de la rebeldía en contra del Dios santo y verdadero. Y cuando una sociedad se aleja de su creador, inevitablemente termina esclavizada por sus propias ideologías. Como creyentes, estamos llamados a ser luz en medio de esa oscuridad, mostrando que la verdadera libertad no se encuentra en victimizarse, ni en oprimir a otros, sino en conocer al Hijo de Dios, que vino a darnos vida y vida en abundancia. Bendiciones para todos, y se viene mucho más contenido.
No olvides compartir y suscribirte para muchos más videos como este. Dios te bendiga y nos vemos en otro video.